Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Cuánta alegría poder saludarles en el día de hoy. Así, damos comienzo a nuestro programa de hoy, Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con usted en el día de hoy. Hoy continuamos con el tema que comenzamos en el día de ayer. Ayer comencé a hablarles sobre el tema siempre es tiempo de fruto. Siempre es importante el fruto en el Señor. Siempre Dios espera que nosotros demos fruto. Bueno, ayer utilizamos el pasaje de la higuera, ¿recuerdan? Jesucristo acaba de hacer la entrada triunfal a Jerusalén, luego decide descender hacia Betania para pasar la noche y el próximo día van caminando y dice que Jesús tuvo hambre. Hoy ese tema del hambre de Dios me interesa. Claro, ayer estuvimos insistentes con el tema del fruto y de que Dios siempre espera algo de nosotros. La pregunta es, cuando hablamos de que Dios tiene hambre de qué? ¿Qué es lo que el Señor desea? ¿Qué es lo que el Señor anhela de nosotros? Hablamos de los higos, hablamos de que la higuera no tenía higos, aunque estaba cargada de flores, de hojas, y que de alguna forma se proyectaba como atractiva. Y aprovechamos para hablar de ese tipo de gente que se proyecta como atractivo, que se proyecta como que que hace promesa, pero que no cumple. Y no cumple porque su promesa no es real. No somos tan consagrados como decimos. No somos tan dedicados como decimos que somos. Y cuando el Señor se acerca, descubre que somos pura hoja y que no hay en nosotros higo. Dios nos libre de esa actitud y Dios nos ayude a tener fruto para Él en todo tiempo. Cerramos la ministración de ayer con un pasaje que está en el capítulo 9 del libro de Eclesiastés. Allí es donde el sabio Salomón nos aconseja: en todo tiempo sean blancos sus vestidos y nunca falte ungüento sobre su cabeza. Utilizamos ese versículo para insistir en que tenemos que estar preparados siempre. Y dije que cuando estamos preparados, cuando estamos listos, cuando le decimos al Señor, estoy disponible, el Señor va a hacer cosas en nuestras vidas que no esperábamos, cosas que no pedimos, a veces cosas que ni sabemos, pero Dios las hace. No tenemos que estar conscientes de todo lo que Dios está haciendo a nuestras espaldas, donde no vemos. Allí el Señor está haciendo provisión. Allí el Señor está supliendo y allí el Señor está bendiciendo. Bien, dejando esa base, en el día de hoy la pregunta es: ¿en qué consiste esa hambre de Dios? ¿En qué consiste esa hambre del Señor? De seguro Jesús tenía prisa cuando salía de Betania
Es posible que simplemente no hubiese desayunado y que tuviese hambre física. Aprovechó la coyuntura para producir un milagro y para generar una enseñanza. Pero alejándonos del hambre física del Señor, tenemos que preguntarnos, ¿de qué tiene hambre Dios? ¿Qué le apetece? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué desea el Señor de nosotros? ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos ofrecer nosotros al Señor? Y eso nos lleva al capítulo 4 del mismo Evangelio. Estamos todavía en el Evangelio de Juan. En el capítulo 4 ocurre, ¿recuerdan?, la conversión de la mujer samaritana, la ministración de Jesús a una samaritana que estaba en el pozo. En ese contexto, capítulo 4 de Juan, llegamos al versículo 34. Yo quiero leerles realmente los dos versículos, 34 y 35. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O como dice la Nueva Versión Internacional, ya la cosecha está madura. El fruto está maduro, está listo para que se recoja, está listo para ser cosechado. Bien, no les tengo que recordar que lo que ha sucedido es que la samaritana, luego de ser ministrada por Jesús, se fue a la ciudad a anunciar, a proclamar el mensaje del Evangelio. Allá conquistó un poco de gente que vinieron en tropel a ver a Jesús, a conocer al que le había ministrado a ella y a descubrir que ya no era por lo que ella decía, sino que ellos habrían de descubrir a Cristo, porque conocer al Señor no es asunto de referencia, es asunto de conocerle personalmente. Y así es que esta gente va a conocer al Señor personalmente. En tanto que eso ocurre, los discípulos están de regreso. Los discípulos han regresado para ministrar, para traer a Jesús lo que fueron a buscar para servir al Señor. Allí están los discípulos ahora listos para hacer su trabajo. Señor, aquí está la comida, trajimos la comida, trajimos los alimentos, aquí está todo lo que tú estás esperando, pero el Señor Jesús no quiso comer. Jesús ahora parecía no estar interesado en la comida física, no estar interesado en los alimentos que los discípulos están trayendo. ¿De qué se trata? Jesús había mostrado hambre, Jesús había mostrado deseos de comer, Jesús había enviado a los discípulos a buscar comida, ellos la están trayendo, pero Jesús ahora no quiere comer y dice una frase significativa, una frase especial, creo que digna de que nosotros la discutamos en el día de hoy. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es. ¿Qué significa esto? ¿Que Jesús no estaba interesado en la comida física? No. Pero que esa comida física ahora estaba pasando a un segundo plano. Había algo más importante para el Señor, más importante que la comida física, la comida de naturaleza espiritual. Jesús está enseñándole algo nuevo a los discípulos. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuán importante es para nosotros hacer la voluntad de Dios?
cuán importante es para nosotros hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuán importante es para nosotros la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Significativamente importante, marcadamente importante. Lo que Jesús está diciéndole a los discípulos es que para Él, el todo en la vida, la razón por la que vive, no es comer, no es tener cosas, es hacer la voluntad del Padre. Tenemos que conocer, tenemos que relacionarnos con la voluntad de nuestro Padre Celestial para poder declarar que eso es nuestra comida. Esto no es un comentario meramente filosófico. Esto no es un comentario superficial. Jesucristo está diciendo algo real. Para mí es de suma importancia conocer la voluntad de mi Padre y hacerla. Sin comida no se puede vivir. Allí está ubicando Él la voluntad del Padre. Sin la voluntad del Padre no tengo vida. Sin la voluntad del Padre no tengo propósito. No me interesa el mañana, no me interesa el futuro, no me interesa cosa alguna, sino la voluntad del Padre, la voluntad de mi Padre Celestial. Y dice, y que acabe su obra. Con esa frase voy a regresar después de nuestra primera pausa. Pero en este momento tenemos que ir a esa pausa. Estoy hablando de la voluntad de Dios. Y estoy diciendo que para Jesús era comida, cosa indispensable, cosa de primera importancia. ¿Era tan importante para Jesús? ¿Cuán importante debe ser para nosotros? Vamos allá. Entonces, número telefónico a llamar es el 305-228-9697. Lo voy a repetir. El número es el 305-228-9697. Llame ahora para la oración. Llame ahora para compartir su petición. Será un placer orar con usted. Vamos a esa pausa. Regreso de inmediato. Regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. A ver, ¿dónde dejamos esto cuando fuimos a la pausa? Habíamos leído que Jesús dijo que mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió. El énfasis es que hacer la voluntad de Dios es vital, no es opcional. Usted me está atendiendo. No es opcional, es vital, es determinante. Jesucristo nunca consideró que Él podría hacer o no la voluntad de su Padre, que Él podía responder o no responder, conducirse o no conducirse. No hay opción. La voluntad del Padre no es opcional. Por otro lado, Dios no tiene múltiples voluntades. Dios tiene una sola voluntad, porque Dios no es esquizofrénico. Dios tiene una voluntad. Esa voluntad de Dios es buena. Esa voluntad de Dios es agradable. Esa voluntad de Dios es perfecta. Pero es la misma voluntad. La voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. La idea de que Dios tiene una voluntad buena y tiene otra voluntad que es agradable y otra voluntad que es perfecta, una voluntad por grados, no es real. Algo es lo que Dios quiere para nosotros o algo no es lo que Dios quiere para nosotros. Descubrir ese plan de Dios para nuestras vidas es importante, es determinante a la hora de avanzar en el propósito de Dios y a la hora de agradar al Señor. El Señor Jesús añade una cláusula, otra frase a la oración, dice, y que acabe su obra. A ver, no basta con comenzar la obra de Dios, hay que acabarla. No basta con iniciarlo. Dice la Escritura que el inicio del negocio no es lo más importante. Lo más importante es
cómo finaliza el negocio, cómo terminan los asuntos. No basta con comenzar la obra de Dios, es necesario terminarlo de hacer, terminarlo de realizar. Es necesario que se materialice el proyecto hasta el fin, no dejarlo a mitad de camino. Somos muy dados a iniciar proyectos que no culminamos. Somos muy dados a iniciar proyectos que dejamos a mitad de camino. Y eso en todos los aspectos de nuestra vida. La mayoría, dije la mayoría, no dije todos, pero la mayoría de los divorcios son simplemente proyectos que no culminamos. En algún momento, cuando el proyecto se torna pesado, difícil, lo abandonamos. Por eso la gente se divorcia. Por eso abandonan negocios, empresas, proyectos en desarrollo, porque llega el momento, llega el punto donde el negocio se torna duro. ¿Se imagina usted lo que hubiese sucedido con Jesucristo si en el momento en que la voluntad de Dios para con él se tornó dura, difícil, pesada, Jesús hubiese decidido abandonarlo y decir, no, esto no es para mí, esto está muy difícil? Entonces, ni usted ni yo seríamos salvos. La iglesia no existiría porque Jesucristo habría abandonado el proyecto del Padre. Pero no fue eso lo que hizo, sino que dice que culminó. Yo voy a comer la voluntad de Dios y voy a terminar su obra. Luego el versículo sigue diciendo, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y dije que la Nueva Versión Internacional allí dice, ya la cosecha está madura, ya la cosecha está lista para ser recogida. Importante detalle aquí, muy importante. Jesucristo está diciendo, todo está listo, tenemos ya que cosechar, pero ustedes, nos dice a nosotros, y en este caso a los discípulos directamente, tienen un problema de visión. Cuando ustedes miran los campos, ustedes dicen, falta todavía para la cosecha, faltan 4 meses. Es decir, la bendición viene en camino, pero no ha llegado. Falta algún tiempo para hacer. La gente proyecta algún día más adelante, yo voy a hacer lo que Dios quiere, cuando me retire, cuando tenga más tiempo, yo me voy a dedicar a lo que el Señor quiere. Eso no es lo que dice aquí. El Señor dice, levanten los ojos y miren. Como si les dijera, miren con los ojos espirituales. Usted no debe olvidar que esta mujer había salido a buscar al pueblo, a proclamar al pueblo, y que ese pueblo viene en camino. Algunos suponen que Jesús no estaba diciendo simplemente, miren la plantación, miren los campos, miren la vegetación, que de alguna forma está viendo otro tipo de cosecha. Gente que viene a conocerle, gente que viene a experimentarle. Es evidente el tono espiritual de este pasaje. Jesús no simplemente está compartiendo principios de agricultura, porque eso no era lo más importante para él. Más bien los utilizaba para comunicar un principio espiritual. En el próximo versículo, en el versículo 36, utiliza una frase, recoge fruto para vida eterna. Se da cuenta que no está hablando simplemente de higos, no está hablando simplemente de uvas, no está hablando simplemente de vegetales,
Está hablando de gente. Jesús está hablando de gente. Recoge fruto para vida eterna. Esa expresión para vida eterna dice que hacer la voluntad de Dios aquí, ahora, en la tierra, tiene unas implicaciones de eternidad y que el fruto que Dios quiere que recojamos es un fruto de eternidad. Por lo tanto, no estamos hablando simplemente de diezmos y ofrendas. No estamos hablando simplemente de construir edificios. Yo no dije que eso es malo. Tal vez es muy importante para la vida de una iglesia construir un edificio, una estructura apropiada para ellos operar allí. Pero lo más importante para Dios, lo más importante para el Señor son los corazones, son las personas, la gente. A la hora de fundar una iglesia, lo importante no es dónde va a estar el edificio, lo importante es dónde está la gente. Lo importante no es cómo lo vamos a decorar, de qué color lo vamos a pintar. Eso no es lo importante. Lo más importante es dónde está la gente, cómo las vamos a alcanzar para el Señor. No estamos listos para fundar una iglesia cuando decimos, ya compramos la tierra, vamos a construir el edificio, tenemos el presupuesto para construir el edificio, tenemos el sueldo para el pastor. Yo no dije que eso no es importante, yo estoy diciendo que lo más importante es gente. Jesucristo está pensando en gente. Jesucristo está pensando en corazones, personas que nos vamos a ganar para el Señor. Ese es el fruto que dura, ¿sí? Ese es el fruto que es para vida eterna. ¿Qué fruto busca Dios en nosotros? ¿Cuál es el fruto que el Señor quiere que demos? Podemos hablar de tantas cosas que son buenas. Podemos hablar de alabanza, podemos hablar de ayuno, podemos hablar de oración, podemos hablar de vida santa, y todo eso es importantísimo para Dios. Pero créame, ocupa un lugar de suma importancia que ganemos gente, que ganemos vidas para el Señor. Todo hijo de Dios ha sido llamado a dar fruto. Voy a abundar en eso al regresar de esta nuestra próxima pausa. Vamos a ella y regreso con ustedes en breve. De regreso con ustedes, ya en la parte final de nuestro programa. Estamos trabajando con esto del hambre de Dios y viendo en estos versículos que esa hambre de Dios es por almas, por vidas que se convierten. Fruto espiritual. El versículo decía, recoge fruto para vida eterna. A ver, la idea que comunica es que aquello que hagamos para Dios debemos garantizar que tenga un impacto de eternidad. Dios quiere que tenga un impacto de eternidad. No es solo para la tierra, no es solo para aquí. Si aquello con lo que servimos al Señor, si aquello que hacemos para Dios solo sirve para la tierra, de seguro no estamos realizando para Dios la mejor labor. No hay mejor labor que aquella de conducir vidas a los pies de Jesucristo. Jesucristo no vino a este mundo para otra cosa que no fuera para salvarnos. La salvación de nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados, prepararnos para la eternidad es el principal trabajo que nuestro Señor Jesucristo realizó. Es a lo que vino. Vino para traer perdón, vino para que naciéramos de nuevo, vino para salvarnos. Y entonces, si ese era el trabajo que Jesús estaba haciendo para su Padre, ¿cuál es el trabajo que nosotros vamos a hacer para Él?
no es otro sino el de asistirlo, acompañarlo, realizar la misma labor. Jesucristo nos enseñó al principio: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Las obras que veo hacer al Padre, esas son las que hago. Otra vez, Jesús hablando. Tenemos que aprender de Él. Si mi Padre trabaja y mi Señor trabaja, entonces yo tengo que trabajar. Y si lo que Jesús veía al Padre hacer, eso Él hacía, lo que nosotros vemos a Jesús hacer es lo que debemos hacer. No es algo que debemos inventar, no es algo que nosotros debemos crear, es aquello que le debemos hacer a Él. Dios no espera que nosotros seamos originales. Dios no espera que nosotros creemos o diseñemos alguna forma nueva de servirle. Dios quiere que nosotros le imitemos. Dios quiere que nosotros repitamos lo que Él hace. Simplemente lo imitemos a Él. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 10 y versículo número 2, leemos: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Inmediatamente, eso fue el versículo 2. Inmediatamente el versículo 3 dice: id, he aquí yo os envío. Qué interesante, ¿no es cierto? En el versículo 2 está diciendo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero en el versículo 3 entonces dice: id, vayan ustedes, yo os envío. Así es que al mismo a quien Dios le siembra la responsabilidad de clamar para que Dios envíe obreros a la mies, a esos mismos los envía. Cuando estamos anhelando que Dios envíe obreros, cuando estamos anhelando que Dios use gente para la salvación de vidas, sepa que nos convertimos en los candidatos para ser usados por el Señor. Lo primero que Dios va a colocar en el corazón del hombre, de la mujer, del siervo, la sierva del Señor, es deseo porque las almas se salven. Deseo porque vidas sean transformadas, porque personas sean alcanzados por Él. Y cuando eso ocurre en nuestros corazones, va a llegar la voz de Dios que dice: id. Primero dice rogad y luego dice id. ¿Se da cuenta que el proceso comienza con querer, con anhelar, con desear? Que la próxima etapa es el ruego, la oración, el clamor, y que finalmente entonces Él nos envía. Por lo tanto, tenemos que obedecer, tenemos que responder. Doquiera va a haber un avivamiento, un mover del Señor. Lo primero que sucede es que la gente comienza a anhelarlo. Es necesario primero anhelar que gente sea salva, orar, pedirlos, clamar, rogar por ellos antes de que se conviertan. La acción de la evangelización, la acción evangelística, el mover de Dios para la salvación de vidas, comienza con clamor. Aquella gente que va a ser usada por Dios, primero quiere, primero anhela, primero desea, ruega, intercede delante de Dios. Por lo tanto, no es raro, no es impropio ni incorrecto decir que lo primero que Dios va a hacer con nosotros es sembrar en nuestros corazones amor por las almas. No piense que una persona va a ganar vidas para Cristo si no los ama. Tiene que haber amor por las almas. ¿Qué fue lo que Jesús sintió por la multitud que lo seguía y que en algún momento se agolpaban
para acercarse a Jesús. La Biblia dice que sintió compasión por ellos. Eso de compasión no es otra cosa, sino un compromiso del corazón. Compasión es amar. Compasión es tener misericordia. Compasión es identificarse con la necesidad de esa gente. No vamos a ver fruto a menos que amemos a las vidas necesitadas, al pecador, al necesitado. Fíjese que el Señor Jesús explica este asunto de la compasión y las vidas necesitadas. Él lo explica así. Dice que estaban desorientadas, ¿sí? Como ovejas que no tienen pastor. La oveja que no tiene pastor se desorienta, está perdida, porque la oveja no tiene sentido de dirección, la oveja no regresa al lugar donde comió ayer. Hay otros animales que sí, pero la oveja no tiene esa orientación, se desorienta y va en cualquier dirección. Requiere y necesita del pastor para orientarse. Cuando no hay pastor, la oveja está perdida, desorientada, como oveja que no tienen pastor. Ahora bien, ¿se dio cuenta que a quien llamó oveja sin pastor fue a los pecadores? ¿Se da cuenta que a quien llamó oveja sin pastor fue a los inconversos, a los que no tenían a Cristo? Es importante porque los cristianos son llamados ovejas. Y aquí los pecadores también son llamados ovejas. Así es que en esencia no hay ninguna diferencia. Tanto los pecadores como los cristianos en estos pasajes han sido llamados ovejas. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el creyente es uno que encontró a su pastor. El creyente es uno que ya tiene pastor, que ya conoció a su Señor, que ya abrazó a su Señor. El inconverso es una oveja que no ha encontrado a su pastor, por lo tanto, está desorientada. ¿Cuál es la función de la evangelización? No es enseñarle la religión, no es enseñarle dónde queda nuestro templo, es mostrarle quién es el pastor, quién es el Señor. Nuestra tarea evangelística consiste en decirle a esa oveja desorientada, aquí está el buen pastor, venga y conózcalo. En eso consiste la evangelización. Se me acaba el tiempo, tengo que ir a la última pausa y regreso en tiempo de oración. Pero quiero recordarles que puede llamar para oración. Llame al 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. Vamos allá, regreso para orar. En tiempo de oración debemos interceder por todas las peticiones que nos han llegado. Si usted todavía no se ha comunicado, si no ha llamado para compartir su petición, le pido, le ruego que lo haga ahora mismo. El número es el 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Por favor, llame y comparta su petición, su necesidad. También puede hacerlo a través de las redes sociales, si allí está. Los que están en YouTube, por favor, comuníquense ahora mismo. Háganos saber que en efecto está participando del programa. Escríbanos, envíenos su petición y oramos. Padre Celestial, gracias por toda esta gente preciosa que hoy llama o que de alguna forma se comunica. Señor, yo oro por sus peticiones. Yo oro, Señor, para que en ellos crezca un hambre por ganar almas, hambre por ganar vidas, hambre, apetito
apetito espiritual por conducir vidas a los pies de Cristo, por traer vidas a tus pies. Señor Jesús, que la salvación de las almas sea lo más importante para cada uno de nosotros, que la salvación de las almas se convierta en algo tan significativo e importante para cada uno de estos tus hijos, que como en Cristo hubo ese apetito, lo haya en nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por su amor, gracias por su atención. No olvide, mañana vamos a estar aquí y ya mañana vamos a culminar con el tema que hemos estado... Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.